por lo provocativo de la convocatoria en esta clave, ¿no?, interdisciplinaria. La idea también es problematizar incluso esa noción, ¿no?, de la interdisciplina, pero bueno, a mí no me convence. A mí me parece que hay que ser más osados y osadas, ¿no? Y eso implica confrontar con las instituciones que ya mencionaban las compañeras, ¿no? Sin duda que van a contramano de una dinámica de indisciplinamiento o de ruptura de los regímenes disciplinarios. También es importante destacar el diálogo de saberes, como decía Norma, pero el diálogo intergeneracional, ¿no? Que podamos estar acá, compañeros y compañeras, con diferentes y complementarios recorridos, trayectorias, apuestas investigativas, formativas, de producción de conocimiento, ¿no? Me parece que eso también es sumamente destacable, porque no abundan los espacios horizontales donde podamos dialogar más allá de esta tarima y de ciertas dinámicas, ¿no?, que también hay que problematizar, pero sí pensarnos como pares en esta lógica de cuestionar los modelos hegemónicos de hacer ciencia y de producir conocimiento. Así que bienvenido, ojalá se multipliquen y este sea un puntapié para otro proceso de intercambio y de diálogo, ¿no? A mí lo que me interesaba era retomar algunos momentos claves del siglo XX que, al igual que en estos días, fueron fundamentales en los debates en el vínculo entre ciencia y entre conocimiento y transformación de la realidad, para decirlo de manera más directa, ¿no? Entre ciencia y política. Yo estudié en realidad ciencia política, pero creo que, digamos, ese diálogo, ese vínculo entre ciencia y política es ineludible y transversal a todas las llamadas disciplinas, ¿no? No entendiendo por política, digamos, lo que Gramsci llamaba la pequeña política, ¿no?, el Parlamento, las instituciones estatales, sino la política como una intensidad en toda práctica. Y en ese sentido creo que es transversal y nos involucra a todos y a todas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el compromiso frente a una situación de crisis aguda y civilizatoria como la que vivimos hoy en día y frente a la cual las ciencias, los espacios que habitamos a diario en términos de producción de conocimiento, de investigación y de formación y de mal llamada extensión, también están atravesados por esa coyuntura crítica, ¿no? Y pensaba un poco una dinámica de conmemoraciones, ¿no? Estamos en el 2019, así como el 2018 fue un momento fundamental en términos de conmemoración de los 200 años de Marx, de los 100 años de la Reforma. Ahora, si me queda un poquito de tiempo, quería decir algo tanto respecto de Marx como de la Reforma, porque ambos creo que aportan a este debate abierto por la jornada. Pero estamos en el 2019, entonces me parecía interesante pensar la conmemoración no tanto en una clave de la necrofilia a la que estamos tan acostumbrados y acostumbradas, ¿no?, sino de ejercitar una biofilia. No pensar tanto que, por cierto, el 2019 también remite a asesinatos, a muertes de compañeros y compañeras. Menciono dos que son clave para pensar una ciencia popular en la perspectiva que mencionaba Norma. Uno es Emiliano Zapata, asesinado en 1919, pero también en el mismo año Rosa Luxemburgo, alguien que aportó muchísimo a pensar una ciencia comprometida desde esta perspectiva de la totalidad que se mencionaba antes, ¿no? Pero bueno, no es el sentido de la exposición la necrofilia, como decía, sino la biofilia, y me parecía más interesante pensar en dos libros, en realidad dos materiales que luego fueron publicados en formato de libro, pero que no surgieron en esa clave, sino que fueron producto de debates colectivos y de coyunturas críticas donde el vínculo entre ciencia y política, entre conocimiento y transformación, fueron fundamentales, ¿no? Uno es Historia y Conciencia de Clase de Lukács, que me parece, bueno, se están cumpliendo 100 años, ahora es marzo del 19, del inicio de la producción de Historia y Conciencia de Clase. Escribe en marzo de 1919 qué es el marxismo ortodoxo, Lukács, en una coyuntura de revolución en Hungría, ¿no?, siendo comisario del pueblo de educación, cultura y hoy diríamos investigación y producción de conocimiento, porque todo eso estaba entrelazado. Digamos, ni siquiera había regímenes disciplinarios, y lo mismo ocurrió en Rusia, ¿no? Lunácharsky fue ministro, o mejor dicho, comisario de Cultura, Artes y Educación. Por lo tanto, digamos, la dinámica de la fragmentación entre arte, cultura, educación, producción de conocimiento y formación, digamos, estaba totalmente desencontrada con el proyecto, ¿no?, de formación
de investigación y de producción de conocimiento en aquel entonces. Bueno, ahí, si me da el tiempo, la idea era detenerme un poquito porque creo que el planteo de Lukács de pensar el punto de vista de la totalidad, de romper con la fragmentación, pero también de reconstruir la deriva, o realizar hoy diríamos una genealogía del proceso de fragmentación, de parcelación, ¿no?, de los regímenes disciplinarios, y cómo la burguesía, en la medida en que se consolida en el poder, empieza a tener una actitud menos vinculada a esa perspectiva de totalidad. Pensemos a Hegel como la última gran expresión de esa visión de totalidad, y cómo se agudizan las lógicas de la disciplina en la clave de la profesionalización y de la parcelación de la propia realidad. Eso está muy detallado y muy bien planteado en Historia y Conciencia de Clase. Yo creo que es uno de los grandes textos filosóficos, pero también de debate a nivel epistémico y científico, ¿no? Digo, desde Weber a Heidegger hay un debate y una polémica implícita con el planteo de Lukács, pasando por la Escuela de Frankfurt o a nivel latinoamericano, Pablo González Casanova u otro personaje que me voy a referir. Ese es un momento fundante, digo, 1919, por la dinámica de producción de conocimiento y de crisis de lo que son las ciencias, y de cuestionamiento a esa lógica de profunda fragmentación, ¿no?, que impone el modelo hegemónico de ciencia en aquel entonces. No casualmente al calor de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, de la catástrofe, como diría Benjamin, en la perspectiva de una agudización de la normalidad burguesa. Y el segundo, 50 años después, que también se conmemora, hoy creo que lo mencionaron, y hubo varios compas que lo trajeron a colación a propósito de esta jornada, es, bueno, por un lado, el libro, ¿no?, de Balzac acerca de ciencia política y cientificismo, del que también se cumplen 50 años, pero un acontecimiento tal vez menos conocido, contemporáneo y muy relevante, que es las novenas jornadas, o mejor dicho, el Congreso noveno de Sociología Latinoamericana en México, en noviembre del 69. Producto del cual, un personaje llamado Orlando Falsborda publica una sistematización de esa polémica que se llama Ciencia Propia y Colonialismo Intelectual, y que es una coyuntura que a nosotros y nosotras, digamos, nos marca fuego, porque estamos también conmemorando el Cordobazo, ¿no?, para no disociar esos debates epistémicos de la coyuntura de auge y de politización. Decía antes que el año pasado se cumplieron 200 años del nacimiento de Marx y 100 años de la reforma universitaria. Y bueno, esta lógica del orden disciplinario muchas veces impregna a la propia izquierda académica, ¿no? Se habla de un Marx sociólogo, de un Marx economista, de un Marx jurista, de un Marx filósofo incluso. Y Marx, si algo fue, es un indisciplinado, ¿no? Me parece que reivindicar ese carácter indisciplinado de un Marx que estudió jurisprudencia, pero dejó en favor de la filosofía, se dedicó a analizar los procesos históricos, pero también a la sociedad como totalidad. Realizó un estudio a la vez riguroso de la economía política, pero formuló una crítica de la economía política, y en sus últimos años se dedicó y se abocó de lleno al estudio de la antropología y de las matemáticas, por mencionar algunas, ¿no?, de las llamadas disciplinas. Entonces, recuperar tanto el planteo de Lukács, que abreva en Rosa Luxemburgo, de pensar el punto de vista epistémico de la totalidad, que también mencionaban las compañeras previamente, para el abordaje de la propia realidad, no solo social, sino también socionatural, o del vínculo entre sociedad y naturaleza, ¿no? Es decir, una perspectiva de totalidad ampliatoria, que no se reduzca meramente a las llamadas ciencias sociales, sino hoy más que nunca. El panel anterior hablaba de los extractivismos, de la soberanía. No podemos abordar esos problemas sumamente complejos, en donde el extractivismo involucra a la biología, involucra a la química, involucra a la geografía, involucra a la antropología, involucra, digamos, a la teoría política. Digo, toda esa dinámica epistémica se tiene que pensar desde una perspectiva de totalidad. Entonces, ahí hay un elemento de Lukács que me parece clave, que me parece vigente, y también hay un elemento clave en Falsborda a la hora de pensar en la ruptura con lo que él llama el colonialismo intelectual. Noviembre del 69, entonces, encuentra una serie de intelectuales, de investigadores e investigadoras en México, en noviembre, más precisamente, debatiendo en torno a el rol de la ciencia y el compromiso. Ahí había dos posiciones, ¿no?, que son interesantes recuperar. Por un lado, la de Aldo Solari, un investigador uruguayo, un académico, que va a plantear el carácter de la neutralidad de la ciencia, la necesidad de pensarnos de manera contemplativa frente a la propia realidad, y una ciencia
que hoy escandalizaría a buena parte de la academia, que Balzac llamaba ciencia guerrillera, ciencia rebelde y ciencia comprometida, ¿no? Es decir, que me parece sumamente clave para recuperar hoy, y lo estaba diciendo un ingeniero, no lo estaba diciendo un hippie sociólogo, ¿no? Sino alguien que trataba de batallar y de problematizar qué era hacer ciencia en un contexto de ebullición, de extrema politización, donde emergen las cátedras nacionales, las cátedras marxistas, revistas como Envido, Pasado y Presente, Antropología del Tercer Mundo. Estoy mencionando algunas de las dinámicas que habitaron esta propia facultad, o compañeros como Roberto Carri, bueno, infinidad que hoy están detenidos, desaparecidos, y que intentaron pensar la ciencia desde esa perspectiva, ¿no? Falsborda escribe este libro y trata de plantear la necesidad de pasar de una sociología de la crisis a una sociología, o mejor dicho, una sociología de la subversión, una sociología que intenta dar cuenta y explicar esa politización de las masas, ese proceso de rebelión popular continental, incluso tercermundista, si pensamos a Vietnam, a una sociología subversiva. Es decir, una ciencia politizada y rebelde, que hoy quizás producto del extractivismo académico, del capitalismo neoliberal que atraviesa a nuestras instituciones, nos parece un horror, ¿no? Pero que creo que es algo sumamente vigente. Como no me da el tiempo, también quería traer a colación un material que elabora Falsborda luego de este debate, ¿no? El debate en donde él se posiciona claramente y plantea la necesidad del compromiso, de una ciencia que piense la crisis en una clave crítica, como escuela de conocimiento y de producción, ¿no? de saberes y de intervención en la propia realidad, no de manera contemplativa, y es el libro Historia Doble de la Costa. Es un libro que le lleva muchísimos años a Orlando Falsborda, de estudio de la costa, digamos, Caribe en Colombia, y que es interesante porque uno lo abre y puede leer la historia de la costa en una clave estadística, bien dura, ¿no? Digamos, en clave de números, del proceso de configuración socioeconómico, estructural de la costa, pero en paralelo, uno en la página par e impar puede en simultáneo, en una clave de contrapunteo, ¿no? Al Ortiz, puede ir leyendo también esa historia a partir de las canciones, a partir de las vestimentas, a partir de los relatos populares, a partir de la cultura, en esa perspectiva mucho más ampliatoria. Es decir, él no es enemista con la sociología en una clave, si se quiere, más tradicional, en ruptura así con el funcionalismo, con el positivismo, sino que la resitúa desde una perspectiva de totalidad donde esos saberes otros, donde esos sentires, porque si algo pensaba Falsborda era en la construcción de una sociología sentipensante, ¿no? donde la cultura popular ribereña, donde la poesía, donde la afectividad, donde la corporalidad, donde la música, ¿no? También juega un rol clave para la reconstrucción integral de ese tipo de realidad. Lo menciono porque ahí no hay interdisciplina, creo yo, ¿no? Lo que hay es una indisciplina y una confrontación que en el caso tanto de Lukács como en el de Rosa Luxemburgo, en buena medida les costó el ostracismo o la expulsión de los espacios académicos. Rosa trabajó, a pesar de que se graduó, digamos, presentó su tesis, en una escuela de formación de la organización en la que militaba, ¿no? Durante muchísimos años, hasta que la Primera Guerra Mundial interrumpe esa práctica pedagógica, formativa y de investigación, ¿no? Porque Lukács toma como referencia emblemática, me pasé con el tiempo, sí, puede ser. Ahí voy cerrando. En esta perspectiva, toma como referencia la acumulación del capital de Rosa Luxemburgo, que produce por fuera de la academia, que es producto de la sistematización de sus clases y el convite en el marco de esa escuela de autoformación de obreros y obreras en Berlín. Y en el caso de Falsborda lo mismo, es decir, su osadía, su perspectiva indisciplinada, le cuesta el ostracismo durante más de 2 décadas en la universidad y sobre todo en la carrera que ayudó a fundar. La primera carrera de sociología en todo el continente es fundada por Falsborda y también por Camilo Torres, un sociólogo que estuvo 2 veces en este país, que discutió la estructuración de una ciencia comprometida y que finalmente termina cayendo en combate en las montañas de Colombia. Bueno, como no me da el tiempo, ahí simplemente planteo algunas hipótesis así para el debate. Una, las y los especialistas son gente que sabe casi todo de casi nada, y en ese plano tenemos que indisciplinarnos, ¿no? Gramsci, cuando pensaba
una referencia a construir, no pensaba ni en Lenin ni en Marx, no pensaba en ninguna de esas figuras, pensaba en Leonardo da Vinci, decía, nosotros tenemos que construir Da Vinci. ¿Y qué fue Da Vinci? ¿No? Da Vinci fue un filósofo, pero a la vez fue un ingeniero, pero a la vez fue un poeta, es decir, y tenía un atelier que a la vez era un taller, que a la vez era un espacio de producción, ¿no?, de artefactos, es decir, era también un indisciplinado. De esa perspectiva me parece que la figura de Da Vinci para Gramsci, un modelo indisciplinado de ruptura de las lógicas de la fragmentación de conocimiento, es clave para recuperar hoy en día. Y ahí como hipótesis, no es posible construir un saber colectivo sin construir una intelectualidad colectiva que aporte ese saber colectivo. Entonces esa intelectualidad colectiva remite no solo a la interdisciplinariedad, porque finalmente la interdisciplina tiene un punto de partida epistémico que abreva en esa fragmentación y en la lógica del modelo hegemónico, ¿no? Yo me vinculo como politólogo con ella que es educadora, con el compañero que es físico, la compañera que es filósofa. Bueno, el punto de partida de la totalidad es el que tiene que preceder y articular esos proyectos en común. Porque lo contrario es un daltonismo epistémico. Y yo me saco la anteojera de la ciencia política y sigo viendo y sigo teniendo una mirada obtusa, ¿no?, ensimismada y compartimentalizada de la realidad. El cuestionamiento de la visión capitalista del trabajo, clave, digamos, algo que problematizamos poco, no solo en la universidad, empecemos a hablar de pluriversidad, de multiversidad, para romper también con esa lógica homogénea, y las consecuencias en términos epistémicos y cognitivos, ¿no? Problematizar las condiciones de producción, en eso también el marxismo tiene mucho para aportar. ¿Cuáles son las condiciones de producción concretas, materiales, hoy en día, ¿no? Hablamos muy poco del capitalismo del siglo XXI, el capitalismo cognitivo, el precariado y cómo se inscriben las y los trabajadores, investigadores e investigadoras. Esta necesidad de desaprender, también lo mencionaban las compañeras, ¿no? Si no se trata solo de convidar el saber disciplinar, que está permeado por una lógica patriarcal, colonial, eurocéntrica, mezquina, ensimismada. Sobre todo se trata de desaprender y de nutrirnos de otras tradiciones que vayan incluso más allá del resto de las disciplinas reconocidas, ¿no?, dentro del modelo hegemónico de hacer ciencia. No hay posibilidad de reconocer las diferencias, incluso en esta perspectiva de integralidad, sin luchar en paralelo por la supresión de toda desigualdad, porque si no caemos en el multiculturalismo de un reconocimiento jerarquizante. Es decir, sí, muy bien, los sectores populares, en algún momento nos vinculamos con ellos, pero en una lógica de objeto de estudio, que a lo sumo escuchamos, que a lo sumo traemos esporádicamente a la universidad. Bueno, ¿cómo rompemos con esa lógica sujeto-objeto? No es posible si no se lucha contra la supresión de todo tipo de desigualdad. Y por lo tanto, pensar más en sujeto y sujeta que en disciplinas e instituciones. Muchas veces decimos, ¿cómo articulamos la ciencia natural con la ciencia social o exactas con sociales? Y la verdad que el enemigo también está dentro. Si nosotros estamos hoy, no sé, yo tengo 20 años de docente, estoy concursando materia, y ni al día de hoy puedo siquiera votar como docente en la Facultad de Sociales, ¿no? Y con un nivel de precariedad absoluto. Entonces, esa dinámica también es importante. Sí reconciliar a estos sujetos y sujetas en esta perspectiva de integralidad, a partir de lo que algunos compañeros están pensando como la frontera en términos de método. Es decir, la frontera ya no es una línea divisoria, no es una separación tajante, sino que es un territorio desde el que vincularnos, ¿no? Un territorio de lucha a habitar en común. La frontera para las y los migrantes, la frontera para el feminismo entre lo público y lo privado, entre la reproducción y la producción de la vida. Entonces, pensar la frontera como método me parece que puede ser interesante para esta lógica de indisciplinamiento, ¿no? El compromiso ético, no hay posibilidad, sea biólogo, matemático, filósofo, antropólogo o antropóloga, para pensarnos desde la indiferencia o la neutralidad. No es posible no tomar partido, y agregaría cómo discutimos políticas públicas también y no nos encapsulamos al interior de las instituciones académicas, universitarias o el sistema científico-tecnológico. Es decir, podemos, desde esta producción colectiva de conocimiento, desde este carácter indisciplinado, incidir, intervenir, aportar a políticas públicas participativas, desde este reconocimiento y de los diferentes saberes, luchando en paralelo por la supresión de la desigualdad. Bueno, en ese plano coincido con lo que decía antes Norma. Así como hace 100 años tal vez los procesos revolucionarios en Europa y en América Latina
personajes como Lukács, Rosa Luxemburgo, y así como hace 50 años sujetos como Orlando Falborda nos planteaban la necesidad de un punto de vista epistémico e indisciplinado, hoy los feminismos, hoy los pueblos indígenas, hoy un crisol de movimientos y organizaciones también están produciendo teorías, están generando saberes, y el desafío es cómo nos retroalimentamos, cómo aportamos a también que esa indisciplina sea más radical y subversiva e integral a la hora de conocer y transformar la realidad. Bueno, disculpen la extensión.